Buen día, mi nombre es Carla. Mi nombre es Kimberly. Y mi nombre es Rachel. En este video les vamos a estar hablando un poco sobre la geometría en Babilonia. Desde la prehistoria podemos encontrar la geometría o al menos nociones de estas, por ejemplo, nociones como la de ángulo, que se consideraba como la desviación con respecto a una línea recta. Esa desviación se observaba en los amaneceres con la regularidad del sol y era lo que le permitía a los antiguos habitantes ubicarse para encontrar alimento y demás. Estas y otras nociones probablemente también fueron consideradas por distintas civilizaciones como la babilónica, cuya ubicación sería la siguiente. Babilonia se encuentra en la antigua Mesopotamia hacia los años 1900 a.C., entre los ríos Tigris y Éufrates. De esta manera podemos conocer que los babilonios tenían un estilo de vida en donde se consideraba que los astros eran quienes guiaban el destino de los seres humanos y se consideraba que la vida era una rueda que se repetía cíclicamente. Esto los condujo a la creación de calendarios precisos y a la medición del cielo. De esta manera, los babilonios aportan desde la astrometría, que es la medición del cielo, a la geometría, medición de la Tierra. Es más, se dice que calcularon la posición de Júpiter. Esto está plasmado en una tablilla de forma trapezoidal que nos muestra dicho desplazamiento. Además de la astronomía, los babilonios nos han aportado en diferentes áreas, por ejemplo, en la medición del tiempo, que nosotros medimos una hora en 60 minutos. La medición del año, que la medimos aproximadamente 360 días, y la medición de la circunferencia en 360 grados. Además, hay otras evidencias en donde se muestra listados con cuadrados, por ejemplo, con cubos, con el cálculo de áreas de figuras como rectángulos y triángulos. Además, la relación y semejanza entre diferentes figuras geométricas. Incluso se sabe que los babilonios utilizaron el teorema de Pitágoras, pero ¿cómo esto es posible? Si Pitágoras vivió 1500 años después, en un siglo diferente, en un lugar diferente. Se supone que esto se puede dar porque hay evidencia en diferentes tablillas de que ellos utilizaban este teorema y posiblemente Pitágoras o se relacionó con personas que consultaban dichas tablillas o visitó lo que antes constituía Babilonia. Ahora hablaremos sobre la descripción de la tablilla Plimpton. Esta tablilla se creó en la antigua ciudad de Larsa, entre los años 1600 y 1900 a.C. En 1945, Neugebauer y Sachs publicaron el descifrado de la tablilla, primeramente en el sistema sexagesimal, que es lo que utilizaban los babilonios, y después en base 10 para un mejor entendimiento de nosotros. Sus dimensiones son de 13 por 9 centímetros aproximadamente y tiene un grosor de 2 centímetros. Consta de 4 columnas y 15 filas. En la columna 4 se muestra el enumerado de las filas. Okay. Para un mejor entendimiento de lo que contenían las columnas, nos damos el triángulo rectángulo ABC. Entonces, la columna 2 contiene la medida de un cateto. Tomemos el cateto A. La columna 3 tiene la medida de las hipotenusas C. Y la columna primera contiene esta expresión, que es C sobre B a la 2. Ok, acá no se hace explícito el valor de B. Actualmente, por procesos geométricos, se nos hace sencillo saber su valor. Pero aquí lo interesante es que los babilonios no conocían ni utilizaban el lenguaje algebraico. Entonces surge la pregunta de cómo ellos hacían estos cálculos tan precisos y exactos si no conocían el álgebra. Ok, una de las evidencias que respaldan esta pregunta es esta llamada generación de las ternas pitagóricas. Se dicen que los babilonios eran expertos en cálculo y ellos calculaban estas ternas jugando con las figuras planas.
La segunda evidencia, llamada los pares inversos, para su mejor entendimiento, daremos este enunciado que dice: un número excede a su recíproco en 7 unidades. ¿Cuáles son el número y su recíproco? Utilice Washington como unidad de medida. Bueno, aquí vamos a utilizar Washington porque se dice que es la unidad de medida que utilizaban los babilonios. Entonces, en esta presentación la llamaremos W. Ok, en base 10 sabemos que un número multiplicado por su recíproco da 1. Su resultado es 1. Es la unidad en nuestra base. Como ellos utilizan el sistema sexagesimal, entonces básicamente lo que andamos buscando es un número que multiplicado por su recíproco de 60, que es la unidad de medida en este sistema. Una representación gráfica del número y su recíproco es esta. Este es el recíproco y su número lo aumenta 7 unidades. Okay. Para ello, vamos a construir el cuadrado a partir del rectángulo. Okay. El rectángulo que representaba el número, a él lo vamos a dividir en 2. Okay. Su ancho será la mitad del número que se aumentará, en este caso es 7. Entonces, 7 dividido entre 2 en sexagesimal es 3,3, pero en base a 10 es 3,5. Entonces, vamos a utilizarlo en 3,5. Ese rectángulo se dividirá en 2 rectángulos congruentes, ubicándolos de forma que sus lados, que miden 3,5, formen 2 lados adyacentes del cuadrado azul. Ok, por fórmula, entonces el área del cuadrado azul es 12,25. Y la suma del área de los 2 rectángulos congruentes más el cuadrado nos da que esta figura rosada tiene un área de 60. Ok, si sumamos ambas áreas, el cuadrado grande, por decirlo así, tiene una medida de 72,25. Entonces, haciendo cálculos, uno de sus lados mide 8,5. Entonces, para saber el recíproco del número, o sea, en este caso lo representamos con X, vamos a tomar el 8,5 y le vamos a restar el 3,5. Entonces, el recíproco del número es 5. Y como el enunciado dice que el número aumenta en 7 unidades a su recíproco, llegamos a la conclusión que el número buscado es 12. Ahora creamos la terna pitagórica, esta que está acá, que es raíz de 60, 3,5 y 7,25. Y la vamos a representar con figuras geométricas. ¿Cómo lo haremos? La figura rosada vista anteriormente, utilizaremos su misma área para crear un cuadrado, que es este cuadrado rosado que se ve. Él cumplirá ser un cateto del triángulo rectángulo. Y el cuadrado azul, también uno de sus lados cumplirá ser el otro cateto del triángulo rectángulo. Y el cuadrado grande, que anteriormente calculamos su área, uno de sus lados será la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y así es como representan con figuras geométricas esta terna. Otra de las tablillas babilónicas es la tablilla YBC, conocida por evidenciar los cálculos de aproximación de raíces. El teorema de Pitágoras fue el medio para lograr el objetivo, pues usando la medida del lado del cuadrado y una de la medida de sus diagonales, lograron calcular los primeros 4 dígitos exactos de la raíz cuadrada de 2. Fernández, en su apartado de la revista Besmiliana, menciona que los babilonios, al usar números irracionales, debían conocer a detalle el concepto número irracional. Sin embargo, en ninguna de sus tablillas se evidencia tal concepto.
En conclusión, los aportes de los babilonios a la geometría y en general a la matemática han sido trascendentales. Nos gustaría que continúen indagando y cuestionando sobre todos los elementos, nociones y objetos matemáticos que aún se siguen usando. Recordar que la geometría no se trata de verla como una construcción caprichosa de un individuo, sino como la respuesta a las necesidades y demandas de las diversas épocas. Muchas gracias.